Está grabando. Quería decirle a los que estáis puestos que se va a grabar, por si alguno no quiere que salga su cara, que se borre y así no se... Claro, hoy día por el problema este que tenemos. Aunque me encontré el otro día un señor que está vendiendo fotografías de mi casa y mías, fotografías mías, de chico, se rompieron y se tiraron, y un tío está vendiéndolas por la calle. Bueno, por la calle no, a través de un chisme de hecho. ¿Sabes? Fotografías de mi casa, de mi abuelo, de mis tíos, de mis padres. Una cosa tremenda. Y fui a hablar con él y por lo visto hablé con la policía y dice, no, mire usted, eso, si el tío lo ha comprado, eso no... Usted, que a mí me la han tenido que robar, ¿no? Seguramente la tiramos. Claro. Esto de anfitrión, ¿esto lo puede borrar? ¿Entendido? No, cuidado, no vamos a salir, que nos vamos. No, yo creo que sí. Esto del anfitrión no participa en... Sí, eso que soy yo que estaba ahora. Pues no, Ya. Eso ha entendido. Vale. admitir otro. Admitir, venga, admitir. Eso que pinta de ti, Mira, esa es mi mujer. tu mujer es admitir. Pepa, No me des tormento. Pepa, déjalo correr, Pepa. Ya somos 12. Teresa, viniste hasta... con tu marido sí estuve yo, pero ya se me va la cabeza. ¿Tú estuviste en el SICAO o no? Yo estuve el martes. Martes. El martes 15. El martes no vine yo, precisamente. El martes. El miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sábado y el sábado me fui muerto ya a mi casa y ya no pude volver el domingo. Porque es la feria de Sevilla de invierno. Y es así, la feria de la relación. ¿Cómo? ¿Quién hay por ahí? Admitir, ¿no? No sé si está admitiendo ella. ¿Tú estás admitiendo, Irene? Vale. ¿Cuántos somos? Ahora mismo 12. 12. Ujú. 10, dices tú, pues. Teresa tiene 12. Vale. Pues somos 12, claro. Claro. Bueno, Es que pero Flori puede hablar, yo qué sé. ¿La llamo por teléfono? ¿Eh? No vaya a ser que Llámala. esté llegando. Sí, llámala, porque somos unos pocos. Seguro. Estos son una familia entera, que son los que nos hacen la ponencia normalmente, que hacen una ponencia magnífica sobre los coches de caballo, que han hecho cosas maravillosas y sobre todo con unos pueblos muy bonitos, ¿sabes? Y son una familia entregada por completo. Pero él es cirujano. No. Además, hoy es Santa Flora, o sea que ahora cuando venga... Le tengo que acompañar, claro, feliz en tu día. hoy es el cumpleaños de Rafael Estroza. Sí, también. Y otras veces tampoco está, ahí se venía siempre, Rafael Estroza. Pues estaba Celebración. Pues igual entonces te han puesto la vacuna esta mañana tan fácil, ¿o qué? a este no lo han puesto, han cortado dosis para no yo creo que sí, porque se va un poco la noche y empatar, ¿no? Teléfono que has marcado no se encuentra. Vamos a ver que aparezca otra vez esta chica y ya está. Ya. La grabamos y ya la ponemos. ¿Qué se puede poner? ¿No? Tú me autorizas que la pongamos otra vez. Bueno. Yo no me acuerdo muy bien lo que me dijimos otra vez. Está conectando. Se están conectando, vale. Están conectando, sí. Yo hablé de lo mismo, pero no me ni la he encontrado ni la he buscado. Vamos, tampoco digo cosas muy distintas, pero... Bueno, pero es que yo creo que somos un tipo de este que debe.
¿sabes? Que te iba a comentar que, bueno, dio muchos resultados en eso porque era un punto de comunicación con la gente. Lo que pasa es que hay veces que se lían. Pero lo que dice que la medicina se ha convertido en una máquina de venta. Hay los mitos, Yo tengo los 10 llenos. Hoy buscando un día para comer con una familia que tenemos que no tengo día. Hemos sacado un curso que teníamos, lo hemos sacado de enero. Ahora mismo. Porque estábamos tan complicados. Sabíamos. Muy bueno, tío. Flori, Hasta aquí ya. Flori, Está mutada. Está muteada. Flori, está el audio apagado. Flori. Está conectando el audio. Cuando esté Flori, ¿le veremos la cara o no? depende de ella, ¿no? Está conectando. ¿Tu marido está contigo o no? Teresa, ¿tu marido está? No, pero está en otra. Está en. Yo estoy en un sitio y él está en otro. Él está ahí en el salón. Pero está escuchando. Yo estoy en el saloncito tranquilo. Flori está allá. Está ahí, pero tiene el micro silenciado. Flori, ¿Ahora? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Siento el retraso. muchas felicidades. Muchísimas gracias. feliz en tu día. Amiguita, que Dios te Te bendiga. bendiga. Que reine la paz en tu Toma, yo. Sobre todo somos un coro que hay que verlo, ¿eh? Bueno, pues sí. Si os parece, ¿empezamos? Sí, perfecto. Bueno, primero voy a decir nada más que eso, que si alguien quiere, esto lo vamos a grabar, la conferencia, si alguien quiere que no se le vea la cara, que se quite del medio y solo lo oiga y hable, ¿vale? Teresa, Bueno. ¿tiene usted la palabra, doña Teresa? Pues nada, nuevamente buenas tardes a todos y la verdad es bueno que es para el Club de Enganche un verdadero placer, Álvaro Recio, que te encuentres con nosotros esta tarde. Sobre todo pues, porque tenemos muchas ganas, todos los que estamos aquí, de saber cosas. Y bueno, en el caso de Álvaro, para los que no lo conozcáis, Se oye. No se te oye, Teresa. No se oye. Teresa, no se oye. ¿ahora mejor? Ahora, perfecto. ¿Sí? Vale. Pues empiezo de nuevo. Bueno, pues que es un verdadero placer para el Club de Enganche y para todos los que estamos aquí presentes en la tarde de hoy, pues contar con Álvaro Recio, que es doctor de Historia del Arte y profesor titular de la Universidad de Sevilla. Álvaro ha dedicado sus investigaciones en arquitectura, escultura y retablo en España y en América desde el Renacimiento hasta el neoclasicismo, destacando las publicaciones relativas al barroco. Desde hace algunos años se suma a todos sus estudios y a toda su experiencia y conocimiento, pues el estudio del carruaje como obra de arte, tanto en Sevilla como en América y Filipinas. Además, fruto de todo ello, pues ha dado lugar a varios artículos y participaciones en congresos, y destaca su libro El arte de la carrocería en la Nueva España, que fue premio de investigación Nuestra América en 2017 y que publicó el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 2018. En la actualidad está preparando una publicación sobre el coche sevillano en el siglo XVIII, que evidentemente todos los que estamos aquí estamos deseando que finalice. No sé si, Álvaro, si está completo, entiendo que no, una persona de tanta, bueno, un doctorado en esta materia, pues el currículum es amplísimo, pero bueno,
deseando escucharte y de que compartas con nosotros y sobre todo en esta ocasión pues tener toda la oportunidad en esta tarde de dirigirnos a ti para cualquier consulta que te podamos hacer. Y sin más, pues damos pasos y empezamos la tertulia. No, hay. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Muchas gracias también para mí un placer de hablar de un asunto que yo para mí es un público pues, muy cualificado, ¿no? Entonces me pedíais que hablase algo del coche de caballos en México. Yo le puse ese tipo genérico. Voy a hacer un recorrido a lo largo de los 3 siglos del México virreinal, 10 hitos. He seleccionado 10 hitos que me han parecido muy significativos, que creo que son muy significativos. Yo me voy a centrar en la Ciudad de México porque es de lo que tenemos más datos, pero México en ese momento fue una capital, hoy es la capital de un estado que también se llama México. En esos momentos del siglo XVI al XIX, el virreinato que era mucho más extenso que el país hoy, porque el paralelismo de Panamá hacia el norte que englobaba todas las repúblicas o las actuales repúblicas centroamericanas, todas las islas del Caribe, sur de los Estados Unidos, incluso el archipiélago de Filipinas, ¿no? El origen del coche de caballos en México debe ser paralelo prácticamente al mismo del origen en de Castilla, donde empiezan a surgir a mediados del siglo XVI. No lo tenemos claro, no lo sabemos, pero yo imagino pues, que muy poquito después empezarían a llegar a México, ¿no? Pero el primer hito es el que yo he seleccionado. Estaban muchísimas informaciones. La prohibición por una real cédula del rey Felipe II que se pide el 24 de noviembre de 1577, pues estamos en celebración también. El rey dice muy claramente, yo he seleccionado muy poquitos párrafos, el texto es mucho más largo, la ley es mucho más larga, y dice Felipe II, dice, por cuanto somos informados que la Nueva España, por eso ya hacía referencia, cuya capital era México, lógicamente, que la Nueva España, de las nuestras Indias, del Mar Océano, se han comenzado a usar coches y carrozas, muchas gentes, y eso va cada día creciendo, de manera que no se tiene tanta cuenta del ejercicio de los caballos. Mandamos y expresamente prohibimos que puedan andar ni anden en coches ni carrozas, ni los tengan, ni los usen, y que además ninguna persona pueda pasar coche ni carroza alguna a las dichas nuestras Indias, ni las hacer ni labrar en ellas. Para que lo susodicho sea público, mandamos que estas nuestras cédulas se pregonen en las gradas de la ciudad de Sevilla y en las ciudades de México, de la Nueva España, en la ciudad de los Reyes, como se llamaba Lima, en el virreinato del Perú. Ese texto que yo he seleccionado dice, da muchísimos datos. El primero, pues que en 1577 el coche se había difundido con un número considerable de ellos en esos lugares. Por eso se prohibían, porque ya era una cuestión numerosa, ¿no? Pero no solo se prohibía que se usasen, se prohibía que se hiciesen, que se tuviesen, la propia tenencia, la propiedad del coche quedaba prohibida, y que una cosa que a mí me interesa y todavía sabemos muy poco, que se llevasen desde la metrópoli, desde el puerto de Sevilla, hacia los virreinatos. Y más en esta época, ¿no? Con lo cual, parece que, por eso creo que el desarrollo debió ser paralelo a la metrópoli, no más tardío, sino simplemente paralelo, ¿no? Esa ley tan coercitiva y tan llamativa por una prohibición no es única, lógicamente. Es la primera realmente de otras muchas. Al año siguiente, por ejemplo, en el año 78, Felipe II dicta otra vez
que en la corona de Castilla no se prohíben los coches, pero se reducen muy considerablemente, porque habían generado mucha polémica y había muchas personas que estaban. Pero en América directamente se prohíben. Claro, lo que habría que plantearse es si, sabemos que la legislación que desarrolló todos los virreinatos americanos fue inmensa, pero también sabemos una tradición que es que cuando las normas llegaban a los virreinatos, llegaban a América, se decía acátese pero no se cumpla. Pero parece que esta se cumplió, porque muy poquitos años después, año 1591, el Consejo de Indias, que era, hoy diríamos como el Ministerio de Indias, ¿no? Aparte de la administración de la monarquía católica, que administraba esa amplísima zona del mundo, le preguntó al virrey de la Nueva España, que entonces era Luis de Velasco II, decimos segundo porque su padre del mismo nombre también había sido unos años antes, si sería conveniente que volviesen a robar los coches en Nueva España. Entonces se lo preguntan. Entonces, meses después llega la contestación del virrey que le dice, ahí tengo también seleccionado el texto, no se ve completo, pero bueno, dice Luis de Velasco, dice que se usen y tornen a introducir no resulta conveniente, todo lo contrario dice él. Es útil y necesario que los haya, así para el ornato y autoridad de esta ciudad y de algunos prelados y vecinos ricos de ella, que estos son muy pocos, ya que la mayor parte no tienen tanto posible que puedan sustentar el aparato de vestidos y acompañamiento de escuderos que las mujeres han menester. También es un texto muy breve, también me he hecho una selección, la carta es muy curiosa, muy significativa, que nos da muchos datos. No explícitamente, pero sí implícitamente, pues parece que la norma verdaderamente se cumplió, que no se usaron coches, que también es una cosa lógica, porque el coche es una cosa muy de ostentación, claro, si alguien lo usaba estando prohibido, pues era muy evidente, ¿no? Después está ya, desde el momento inicial del uso del coche, vinculado a lo que los historiadores llamamos a las clases privilegiadas, que lo iba a usar, lógicamente, por los obispos, en ese caso, él cita expresamente a los obispos, ya entonces, a los prelados, dice. Entonces el de México ya era arzobispo, ya era una persona importante, vecinos ricos, que son muy pocos, lógicamente eran pocos. Y una cosa que es muy interesante, que hace referencia a que los coches están asociados a un aparato de vestido y acompañamiento que va más allá del propio coche de caballo y que está particularmente vinculado con la mujer, ¿no? Porque dice, acompañamiento de que las mujeres han menester, porque en este momento el coche todavía estaba muy vinculado a la mujer, el varón prefería el uso del caballo, ¿no? Pero, pues a partir de ese momento, yo creo que se institucionaliza el coche. Muy poco tiempo después de esta contestación y de que se volviesen a permitir los coches en México, se construye por este virrey, empieza él, la Alameda, siguiendo el modelo sevillano, que fue, la Alameda de México fue el gran escaparate de los coches en el México virreinal, ¿no? Bueno, ese es el segundo hito. El tercer hito, que yo lo llamo la institucionalización, eso pasa exactamente igual y está perfectamente conocido en España, sobre todo en la corona de Castilla. Con el rey Felipe III el coche se institucionaliza, se organiza en primer lugar en la caballeriza real. El rey ya deja de aparecer a caballo, deja de aparecer en coche, y detrás del rey toda la nobleza, todas las grandes instituciones del Estado, ¿no? Entonces, quizá esta que pongo, para no aburrir con tanto texto, es la primera imagen de un coche en América. Es un biombo que se conserva en el Museo de América de Madrid, que se denomina, o se ha denominado así, por la historiografía del Palacio del Rey de México. Yo creo que el palacio es la excusa, porque efectivamente este es el Palacio Virreinal, la que fue Casa de Cortés, y ya aparece el coche perfectamente institucionalizado, ¿no? Este es el virrey, nosotros lo sabemos, porque lleva el coche de su tío, tiene 6 caballos, que era una prerrogativa exclusiva del rey, de la reina y de los representantes de los reyes, básicamente virreyes y embajadores, precedido por exactamente igual que en Madrid hacía Felipe IV en estos momentos, precedido siempre a caballo por el caballerizo mayor, y terminando esa comitiva, por así decirlo, de la manera más sencilla, que es esta que vemos aquí,
por otro miembro de la caballeriza. Los servidores del virrey van todos descubiertos, otra prerrogativa que solo tenía el rey y sus representantes, básicamente, como decía, virreyes y embajadores, ¿no? Y rodeado por la guardia de alabarderos, hoy lo llamaríamos guardia real, la guardia de alabarderos, que era la parte del ejército cuya misión era la protección del rey y que también era prerrogativa real y también de sus representantes, ¿no? El coche, aquí aparece, pues bastante bien representado, era un tipo muy primitivo que denominamos, por un nombre, coche a la española, coche recubierto de cuero. También estaba perfectamente regularizado la disposición. El virrey iría lógicamente en el asiento principal, que es el trasero derecho, a su lado el izquierdo, pues el segundo puesto, los delanteros, y esto, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo que se llaman los estribos. Los estribos eran, bueno, pues unos cierres, por así decirlo, en los huecos, que permitía que dos personas más, en total entre había 8 personas, que 2 personas más estuvieran como asomadas en un banco. Siguiendo en todo momento los dispositivos que se hacían, que era, claro, el gran modelo en la Corte de Madrid, ¿no? Ese sería el tercer hito, ¿no? Que sería la institucionalización. Ya todo el desarrollo de las Cortes barrocas está centrado en muchas ocasiones en los coches de caballos, porque el rey ya no suele aparecer a caballo, suele aparecer oculto en el coche. Por ejemplo, sabemos que Felipe IV, un poquito antes, calculamos que esto es de años 50, una cosa así, años 40, 50, este más, pero, por ejemplo, Felipe IV, cuando entra en Sevilla en 1724, entra en coche. Medio siglo antes su abuelo Felipe II lo había hecho a caballo, ¿no? Ya las entradas a caballo se van olvidando, ¿no? Cuarto hito por ir avanzando en el tiempo. Lógicamente, cuando el coche se generaliza, el número va aumentando, se desarrolla una nueva profesión que no existía, que es en la península, en la Corona de Castilla, se llama maestro de hacer coches. En México, que todo como más exagerado, se llaman maestros carroceros. Entonces, el gremio de los carroceros de México surge en el año 1706, que es una fecha verdaderamente temprana. El de Sevilla, para que nos hagamos una idea, el de Sevilla surge en el año 1703, el de Madrid 1669, me parece que, o 66, el de Londres, que también es otro de los, bueno, fundamentales, ¿no? También es muy de finales del siglo XVII, con lo cual vemos que el desarrollo de la carrocería mexicana está más o menos al mismo nivel que las grandes ciudades europeas, ¿no? Y para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, pues el gremio está organizado, está dirigido, o tiene unas ordenanzas, una normativa, y la ordenanza quinta dice al oficio de carrocero toca hacer coches, corlones, sillas volantes, literas y todo aquello que mira andar en animales cuadrúpedos. Esto me parece muy, muy interesante, todo aquello que mira andar en animales cuadrúpedos. Porque la evolución de la carrocería era tan grande que van a empezar a surgir modelos con mucha frecuencia, entonces no quería que nada quedase fuera, ¿no? Tenían que incluirlo todo. Y después otra cosa que a mí me interesa particularmente, que pone en evidencia lo que supone el coche barroco, decía la ordenanza novena que los guarnicioneros ni otros oficios puedan ajustar en sus casas ni las de los particulares, encerados para coches, porlones o sillas volantes, ni los demás que pertenecen a carrocería, ni guarnecer las cosas, ni vestirlas. El coche se debió de convertirse en una industria relativamente rentable, porque hubo muchas profesiones que intentaron sacar tajada, por así decirlo. Entonces los maestros de coche se enfrentaron y pleitearon pues, con los guarnicioneros los primeros, porque que veíamos, que era muy tradicional, recubierto de cueros, ¿no? Pero también con los herreros, cuando avanzando el siglo XVIII se van incluyendo las piezas metálicas. Enseguida se tiene referencia que hay problemas con los pintores, porque ¿quién pinta las cajas? Los maestros de coche querían que fuesen ellos, pero querían ser ellos, pero los pintores de hoy son nuestros también, ¿no? Los doradores, los tallistas, todo el mundo de las telas, por ejemplo, los tapiceros. El coche se va a convertir en una obra de arte total, en movimiento, y pues, como quinto hito, yo pongo el desarrollo del coche barroco, ¿no? Con ese ejemplo de otro biombo, del Banamex, Banco Nacional de México, Fiesta Nacional en Chapultepec, que es un cuadro anónimo del siglo XVIII. Pues aquí ya aparece alguno, porque esto es Chapultepec, el acueducto, pero este es muy significativo, ¿no?
vemos lo que es ya un coche barroco. Un coche barroco está recubierto de tallas, de pintura, de vidrios, por ejemplo, que es una cosa que dio mucho que hablar y bueno, es una cosa muy compleja, ¿no?, de transportar, y también, como decía antes, pues muy vinculado a la figura femenina, ¿no? Ya para ese momento lo sabe todo el mundo, pero fue una constante, ¿no? Me parece muy interesante todas estas labores de talla que tienen que ver mucho con los retablos, por ejemplo, y pinturas, ¿no? Bueno, el tonado de la rueda, todo eso se va a desarrollar y se van a convertir en obras de arte extraordinarias, suntuosas, donde muchos profesionales artísticos pues se van a amalgamar, por así decirlo. En muchas ocasiones se van a pelear, porque van todo el día a ver qué le tocaba a cada uno, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Herreros, planteros, muchísimos, ¿no? Entonces, pues el coche dice que se convierte en una obra de arte. El primero conservado, que sería... El primero conservado, que sería este, que es un coche muy curioso, no sabemos mucho, por no decir nada de él, está en un museo que está en una ciudad, bueno, en un pueblecito que se llama Guadalupe, muy pegado a una ciudad que se llama Zacatecas, como a 700 kilómetros al norte de México, ¿no? Y entonces ellos lo llaman estufa eucarística. Bueno, está claro, estufa eucarística, porque su función era transportar la Eucaristía, no las especies eucarísticas. Esta pinturita que tiene en la puerta, pues hace referencia a ello, o aquí, en todo aparataje de la suspensión, vemos que tiene pues las vides y el trigo, pues, que hace referencia lógicamente al pan y al vino, el cordero y el libro de los 7 sellos, ¿no? No sabemos mucho, yo creo que estufa, que la cuestión terminológica es una de las que más lo comenta aquí en otras ocasiones, de lo más complicado. Parece que estufa eran los coches que estaban los primeros que se cerraron con vidrio, ¿no? Pero tampoco es una cosa definitiva. Calculamos que este es de mediados del siglo XVIII, tampoco lo sabemos. Por ejemplo, a mí ahora me llama mucho la atención y me pregunto cuándo surgen los faroles. Esa es una buena pregunta. Yo creo que debieron de surgir avanzado el siglo XVIII. También pasa otra cosa, los faroles se pueden añadir con facilidad, con posterioridad. Entonces, y la ballesta. Sí, bueno, exactamente. Eso ya debe ser bastante avanzado. La ballesta no aparecen hasta el final. Pero también es posible que eso se cambie, ¿no? Que se aproveche la caja, que sea... Bueno, no tenemos mucha idea, pero bueno, es el primerito de los conservados, ¿no? Que es importante, ¿no? Bueno, conforme avanza el coche como una amalgama de estilos, pues luego va a pasar que el coche se hace neoclásico, lógicamente. Eso está perfectamente documentado en México, porque nosotros sabemos que el 17 de octubre del año 1789, fue el mismo año de la Revolución Francesa, ya la Revolución Francesa, pues hace su entrada triunfal en México el virrey segundo conde de Revillagigedo. Y las fuentes nos dicen que el coche con el que hizo su entrada, que seguro que venía de Madrid y a través del puerto de Sevilla, era un coche inglés, y que las fuentes dicen que eso causó mucha novedad. También hace referencia a sus arneses, que también son ya ingleses. Y parece que ese debió ser el primero. Revillagigedo era un personaje, bueno, con un grandísimo virrey, hizo muchísimo por la Ciudad de México, entre otras cosas hizo lo que la reforma de su plaza mayor, pues se urbaniza, las fuentes, tal y cual, y él encarga este grabado, esta es la visión completa del grabado, pero aquí vista de la Plaza Mayor de México, reformada y hermoseada por disposición del excelentísimo señor virrey conde de Revillagigedo, esto está en la Archivo General de India, no está plano, en México 344, me parece que es, y 446, entonces se ve aquí en la parte baja, muy chiquitito, ¿no? Yo lo he ampliado, se ven dos coches. Por un lado, una berlina que claramente ya es de inspiración inglesa, esto del año 93, el final de su virreinato. Con mulos. Sí, bueno, eso también era muy frecuente, ¿no? Y después, en el otro extremo, un coupé, ¿no? También ya no tiene nada que ver con los coches barrocos, sino que pues, el mundo neoclásico de la carrocería inglesa ya triunfó en ese momento. Bueno, el siguiente hito que yo pongo, que he hecho referencia, es del mismo museo que veíamos antes, otro, eucarística también, en este caso una carroza, tampoco del todo claro lo que es la carroza, pero bueno, ya de carácter, pues eso, más
neoclásico, más sencillo, también con motivos eucarísticos, con 4 flores también aquí ya, como muy alto, dispuesto de una manera, yo lo veo muy raro, a mí me da la sensación que se hubiese añadido, no se sabe. Y después, por poner un detalle, por ejemplo, aquí en la suspensión, esta zona donde se agarra la sopanda, vemos que tiene, esto creo que es bastante frecuente, ¿no? La serpiente esa. Yo el otro día estuve el martes, creo que fue en Plasencia, y en el Palacio de Mirabel estaba, que está visitable ahora, pues la carroza que había usado el duque de Arión en la boda, no sé si Isabel II, parece que era más, luego de Alfonso XIII. Y tenía este mismo motivo, ¿no? Como un nudo ahí. El nudo no tiene muchos coches. Sí, pero me da la sensación que lo de la serpiente debe ser más. La serpiente lo he visto yo menos. Bueno, yo he visto ese caso, ¿no? El coche este ya es de otro porte, más grande, tal y cual, ¿no? Me dijeron, para lo mejor es agustino, por un tipo de, bueno, no sabemos la procedencia, ¿no? Pero sabemos poco, eso es lo que yo decía al principio, no sabemos muy poco, ¿no? Tiene ya 8 resortes. Sí. O sea, que debe ser muy del 19 final, del 18. Muy del final del 18, principio del 19, la quinta rueda, todo Pues tiene muchas cosas, ¿no? Noveno hito, que es otra cosa también fundamental. El coche había sido símbolo de prestigio, vinculado a las clases privilegiadas, tal y cual, pero el coche se analiza tanto que hay que hacerlo públicos también. Entonces aparecen los dos grandes vías de hacer el coche público, que son los taxis y las diligencias. Las ordenanzas de la Ciudad de México del taxi son del año 1793, pero también firmadas y aprobadas por el segundo conde de Revillagigedo. Son unos meses, pocos meses después de las que se aprueban en Madrid, siguiendo los modelos de París y de Londres, ¿ya? El reino de Carlos IV, ¿no? Pero pocos meses son las primeras de América, ¿no? Entonces, por hacer referencia, no sé cuántos puntos tienen un montón de puntos, ¿no? He puesto yo el primero, por ejemplo. Los coches de Providencia se llamaban así, coches de Providencia del sitio, ¿no? Los coches de Providencia para el servicio del público de México deberán ser cerrados y decentes. También las libras de los coches establecen cómo tienen que ser, el color, que tienen que tener una numeración que se vea, todo eso. Eso tenía que hacerse ahora también en Sevilla. Los uniformes de los coches. Bueno, tienen uniformes, lo que pasa. Bueno, claro. Van hechos catástrofes, ¿no? Los uniformes Están, pero para llorar, porque dice la ordenanza, la ordenanza lo digo públicamente. aquí no dice, y cómo tiene que ser calzón y la vuelta y no sé qué. ¿Sabes lo que dice la ordenanza de Sevilla? Zapato negro, pantalón gris, camisa blanca, jersey azul. Y en agosto a las 4 de la tarde con 50 grados. Y corbata que la quiera poner, pero usted no. Y sombrero que se lo quiera poner, no. Hay que poner una uniformidad, que en verano puede ser una toda blanca, ¿cómo se llama esto? Una cubana, ¿no? Preciosa, elegantísima, ¿no? Blanca o gris. Bueno, aquí desde luego no sé si pero siempre cubierto. Aquí que hay un cochero buenísimo, por cierto, magnífico cochero, pero que deben ir cubiertos. ¿Por qué no cubrir? La tengo aquí, no me la pongo aquí por se perdió la ocasión. Se perdió. Bueno, porque en México estaba perfectamente establecido como los trayectos, lo que valían, todo, al final tampoco se cumplió. Yo pongo otro porque son como 20 puntos, ¿no? El punto cuarto, porque empiezan con 12 taxis en México, con 12 coches de Providencia de punto, ¿no? El cuarto punto dice, cuando por algún motivo extraordinario, como corridas de toros, sea necesario reforzar el puesto más inmediato o habilitar otro sitio, se procurará ejecutar participándolo al público oportunamente. A mí me llama mucho la atención que llama algún motivo extraordinario la corrida de toros, que está prohibida desde hace poco en esa plaza mítica que es la México, que la llaman. No tenemos, del periodo virreinal, no tenemos imágenes. No. Ahora, no tenemos imágenes, pero de muchas vistas de la Plaza de México, de poco después de la independencia, como esta de Carlos Nebel, aquí los vemos, ¿no? Todos dispuestos, negro y amarillo, que es una cosa verdaderamente impresionante, porque, por ejemplo, en Barcelona sigue siendo así, ¿no? En Madrid. Madrid blanco, igual. Sí, pues en Barcelona yo creo que sigue siendo negro y amarillo, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso se ve con bastante frecuencia, ¿no? Y después el otro,
que es la diligencia. La diligencia, la primera de la que se tiene constancia, aunque ya se habían organizado de manera más particular, pero la primera que se regulariza es la México-Guadalajara, que pues, en ese momento sería la segunda, tercera del virreinato, que se inaugura el 1 de marzo del año 1794. Eso también tenemos mucha referencia y, bueno, pues esto es como la imagen tópica de los asaltos a la diligencia, una cosa como muy literaria del siglo XIX, ¿no? Tenemos muchas referencias. Y el último, que es el 10º hito, que es un documento verdaderamente extraordinario, también complejo, que es ese padrón de coche, lo hemos encuadernado en tafilete rojo, una letra elegantona, letras inglesas, padrón de coche formado en esta ciudad, en esta capital, ponen, y que se fecha en 1815. En ese momento ya se ha producido la insurgencia, eso está en guerra realmente, y entonces el virrey de ese momento, que era el virrey Calleja, el 30 de noviembre del año 15, pues dicta un bando para la Ciudad de México, en el cual, en el punto 7º, dice, se formará por los alcaldes de barrio de los 32 cuarteles en que está dividida esta capital el padrón general de coches, en que se especifique el nombre del dueño, número de los que tienen, razón de los que puedan diariamente, calle en que vive y número de la casa, incluyéndose el padrón, en el padrón las casas de alquiler. Se hace un registro que yo creo que es bastante completo. El virrey dice que debido a las circunstancias, están luchando por el mantenimiento de la corona española allí o por la independencia de los mexicanos, pues necesitan dinero de la manera que sea y entienden que aquello es un objeto de lujo que se ha intentado hacer impuestos muchas veces o imponerlo de alguna manera, pero que aquí ya aquello tiene que hacerse. Y entonces se hace yo desde aquí no lo veo, no sé si lo voy a ver en esta impresión. Se hace este registro de los 32 barrios. En el primero que aparece, no sé si el número 12, por ejemplo, el número 12 de la calle Santo Domingo, eso se hace barrio por barrio, hay barrios que no tienen ningún coche, los de centro tienen muchísimos, pero por ejemplo, el número 10 es la casa mortuoria de doña María Fernández de, no lo leo muy bien, Saúl Guerri o algo así, tiene 2 coches sin uso. Bueno, como era mortuorio, mejor que estén sin uso, ¿no? El número 12 es el deán de esta Santa Iglesia, el deán de la catedral, que era un personaje que tiene un coche que rueda a diario, en la calle del Factor, que es esto por aquí, no en la calle del Factor. Número 13, número 3, calle Factor número 3, alquiladuría de don Pedro Filgueras, me parece que pone. Tienen 6 coches, los 3 de alquiler en el sitio y los 3 para reemplazarlos de estos, sí. No sé, calle de Vergara, el señor Luis María de Lizábal tiene un coche sin uso. Bueno, la marquesa de Villahermosa, uno que rueda diario, don Luis Crespo, así se va especificando. Yo he sacado así algunos datos. En total suma 591 coches. El número de los coches siempre es una cuestión delicada y compleja. Porque aquí nos tendríamos que preguntar, primero, ¿están todos o no? Claro, porque además la cuestión es que aquí se va a crear un impuesto, cosa que no interesa de entrada a nadie. Pues yo creo que aquí debía ser bastante completo, porque se registra efectivamente, están los 32 barrios de la ciudad, si no está, uno no hay, otro. Yo creo, me da la sensación, no es muy científico decirlo así, pero yo creo que este registro debía estar completo. Pero claro, ¿qué coches había en otro sitio? Pues yo, que he estudiado el caso de Sevilla 1723, es casi un siglo antes. Pues en Sevilla había una cifra muy parecida, 580. En Londres, por ejemplo, Londres se convirtió enseguida en la capital mundial del carruaje. En Sevilla, 580 en el siglo XVI. En 1723. Un siglo antes. Un siglo antes. En Londres, a final del 17 ya había 700. Después es muy curioso los números de las ciudades norteamericanas, porque de las que se sabe, que tampoco sabemos mucho, de Boston o Filadelfia, por ejemplo. Claro, estas ciudades crecieron exponencialmente a finales del siglo XVIII, entonces a lo mejor Boston, estos números que doy no son reales, pero a lo mejor en 1750 tenía 30, pero en 1800 tenía 400. Se había aumentado muchísimo, pues esa ciudad había crecido con más. Por lo cual es un número, yo creo que es muy considerable, porque verdaderamente en 1815 México es una ciudad extraordinaria, ¿no? Comparable con las grandes capitales de Europa, ¿no?
Después 310 propietarios, que es un número pues, parejo al de Sevilla también, que yo decía un siglo antes. Claro, muchos tenían varios, o sea, además aquí se incluyen, hay gente que tenía, la mayoría tenía uno, pero había bastante que tenía 2, 3, y después se añaden los de las alquiladurías, no se tenían mucho. Esto es significativo. En el caso de México, de esos propietarios, ya 40 de ellos son señoras, ¿no? Pues la marquesa no sé qué, fulana de copa, tal y cual, la viuda de no sé cuánto. En el caso de Sevilla, que el número de propietarios es parecido, las señoras eran muchas menos, no sé si 23, 24. Pues es significativo también. Los tipos, este registro no es particularmente expresivo en eso, porque hace muchas ocasiones alusión meramente a hay algunos tipos, se especifica berlina, coupé, etc. Hay algunos que llaman mucho la atención, por ejemplo, este de la alquiladuría de Francisco Bustamante, tenía 16 coches y un carro. Pues claro, los alquilados tienen que tener mucho, ¿no? Este Diego Ceballos, no se dice, pero tenía 26 coches de camino. Claro, este tenía una empresa de diligencia. Claro. Este fue un personaje muy significativo. Su nombre, aquí yo lo he puesto, porque se aparece en el registro Antonio Banimel, pero aparece con B, y cosas, ¿no? Tenía 25 coches de Providencia y 5 de camino. Tenía 25 coches de Providencia, 25 taxis, porque esas normas que hemos visto antes del ISTE 193 hicieron que los coches, la explotación de los coches se fuese por concesión, que duraba 10 años. Entonces me parece que estuvieron 10 años uno, después se liberalizó y después en este momento, a principios del siglo XIX, Esteban Nimel era el que tenía la concesión de los taxis de México, que para ese momento podrían de ser ya 24, empezaron siendo 12, se fueron ampliando. Y después, por ejemplo, pues otros, que esto que también es una cosa bastante curiosa, de los 1000 datos que se podían sacar, ¿no? El curato de San Miguel, que sea como una ayuda de parroquia, no sé si tenía solo 2 estufas de nuestro amo. Cuando hace referencia a nuestro amo no es el propietario del coche ni tal, es la iglesia, ¿no? El Santísimo Sacramento, realmente porque lo usaban para eso, ¿no? Entonces, pues, en ese momento, otra cuestión que a mí me parece muy interesante, yo no lo trataba ni lo incluyo aquí, pero es que, claro, ese parque móvil, en ese momento, 1815, se mantendría una serie de años, ¿no? Eso es otra cuestión que me parece interesante, cuánto duraba un coche, ¿no? Que depende de muchas circunstancias. Pero claro, en ese momento México pasa por una serie de revoluciones, de guerras. Yo creo que esos coches, con la carrocería española, deben estar presentísimas en la República, en México, bueno, primero con Imperio y tal cual, por lo menos. ¿Qué año se independiza México? En teoría, en 1821. En el año 10 empieza la revolución, no la revolución, empieza la independencia. En teoría, en el año 21 ya se declara independiente, con orden tributal, construye un imperio, luego una república federal, una serie de cosas. Y España lo reconoce, no sé si en el año 43, entabla relaciones. Entonces, es muy bonito un libro que escribe la mujer del primer embajador de España, una fuente fundamental. Entonces ella recoge, ella era escocesa para colmo, educada en los Estados Unidos, por lo cual era completamente ajena a este mundo, y llega a México como horrorizada, porque lo que ve, pero está 2 años, entonces se mexicaniza, por así decirlo, y está encantada. Entonces ella recoge una cosa que es muy bonito, como la nostalgia del virreinato. De todas estas familias, en ese registro de 591 propietarios, son todas las grandes familias, Aguadas, Obregón, todo eso que tienen mucho protagonismo al final del virreinato, pero también en el México independiente. Y ella hace referencia también, ya en el año 43, 44, yo creo que debió ser final de una época eso, a que todavía se conservan coches antiguos, decía ella, la española, porque a partir de ese momento, a mitad del siglo, no que se desconecte México de España, que nunca se desconecta, pero claro, tiene encima los Estados Unidos, y los Estados Unidos empiezan en ese momento una progresión fabulosa sobre todo el mundo del coche, entonces el mundo del coche mexicano parece que está más enfocado a los Estados Unidos, que España, que tenía mucha manía, ¿no? Bueno, y básicamente eso es lo que yo quería decir, no sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo te preguntaría, si no te importa, vuelve atrás, que hay cosas ahí de fotografía. La primer coche que ha salido, no, a lo anterior, otro más atrás. Sí. Fijaros bien que no lleva guardia, sino que, pero que va cogido, tira del eje por fuera de la rueda.
Bueno, lleva un soporte, lleva ahí, pero va a coger. Señálalos ahí, es una cosa Pero curiosísima. va a coger y va, si observa, pues lleva como. Sí, lleva una vanguardia de tirar de las dos cosas, ¿vale? Lo que pasa es que me imagino que Hace más fuerza para tirar del eje. Es curioso, aquí teníamos una carreta, en el club de enganche hemos tenido una carreta con esa misma forma del sistema de tirar. Es curioso ese tema. Y otra cosa que no me sé, o si hay alguien que, si tú lo sabes y si no alguien de los que nos está escuchando, es dos cosas yo, forlón y estufa. Bueno, ¿Tú no sabes, Ray, eso? ¿Qué es forlón y estufa? eso no lo sabe nadie. Por ejemplo, ahora publicó un colega una cosa de los coches de los Reyes, ¿no? Y entonces, de manera automática, identifica carroza con estufa. Y yo lo he negado, porque eso no es así, porque ni siquiera sabemos qué era técnicamente una carroza. Nosotros tenemos una carroza particularmente lujoso, pero no lo sabemos. Yo creo que el nombre estufa viene de que en el siglo XVII, aquí no todavía, pero eso está perfectamente documentado, como en los años 20 aparecen los primeros, los coches empiezan a cerrarse con vidrios. Entonces, claro, eso es más como, yo creo que de ahí viene el nombre de estufa. Pero es que después van todos cerrados con vidrios y no se llaman estufas, se llaman de mil cosas, ¿no? Entonces, yo no lo tengo claro. No lo tienes claro, yo que no lo encontré. En ese que yo estoy haciendo de Sevilla de 1723, ahí se hace mucho más hincapié en los tipos, y yo en la medida de lo posible estoy intentando descifrar qué es cada uno, porque además te dicen ahora un furlón a la de 4 ruedas o de 2 ruedas, ahí eso un relieve, claro que te pierdes, y nosotros no lo sabemos. Ellos, ese es de Felipe III, ese es igual que ese un poquito anterior, igual, ¿no? Que se conserva, ¿no? De esa época. ¿Qué te iba a decir? Después, el forlón igual, tampoco no lo tenemos claro. ¿Hay alguien de los que están escuchando que tengan la idea de la diferencia del forlón o estufa? Me parece que no. Es que además, yo, por ejemplo, yo he usado una fuente que es buenísima, que es el diccionario de autoridades, que es de esa época, tampoco te la aclaro. No define. Y después las definiciones que yo tengo de 1723, que son más ricas que estas, no separan mucho las cuestiones técnicas, sino en toda la decoración, lo que es la tela de no sé qué, los cajones, no sé qué. Sí, pero no se fijan en no te viste una clave, la ingeniería del coche, que es importante. Es que en ese momento debe ser bastante rudimentario. Porque al final del siglo XVIII. No, si te fijas, ese por ejemplo no tiene suspensión ninguna, ese a la brava. No, Tiene esto, sí, ¿no? no, tiene atrás, los botones. esos son los que es de madera, que lo único que vibra es un poquito. No, pero sí que van con su panda. Sí. La caja es la que va a su pantalla. Los botones. Sí, pasa otro coche que teníamos también ahí en una costilla. Sí, pero Bueno, es igual, eso tampoco lleva suspensión ninguna. bueno, es una atracción, demonio. Claro, eso. Además, ese tiene truco porque esto es una cosa chiquitísima, ¿no? Este sí Este, tiene, por ejemplo, claro. Pero fijaros bien que ese tiene la suspensión americana, ¿cómo llaman entre comillas americana, que es perpendicular a la dirección de marcha? Eso se llama Esa es. Una elipse, ¿no? Eso es una ballesta elíptica, pero la ballesta perpendicular al avance. al avance, a la dirección de marcha. Eso es muy americano, del norte. Pero eso puede ser también una reforma del coche. Totalmente. Puede ser. Reforma. Estoy convencido que reforma. Esa ballesta no era de esa época. Ese coche ya está caído más o menos. Bueno, más o menos. Sí, no podía ser. Igual que lo que tú decías de los faroles. Los faroles pueden ser. Esa altura es normal. Esa altura no es normal. Esto parece que se lo han puesto ahí como caído del cielo, ¿no? Sí. Igual que ese igual, tiene 8 resortes, ¿eh? Va en su espalda, pero fijaros bien abajo también tener la elíptica. O sea que eso ya era final del 18. Este coche es ¿no? muy final. Más 19, ¿no? Eso del 19. La elíptica, 19. La elíptica se inventó. Puede ser que también sea comprada, ¿eh? Es más reciente. Que la hayan puesto después. No puede ser. No me suena. Sí, hombre, eso Sin embargo, toda la parte delantera es más del 18, ¿no? Sí, más barroca. Sí. Más barroca, más libre, más una cosa. Eso también yo creo que es un poquito. Ahí, en ese cartel se puede leer algo. Bueno, no, eso no dirá gran cosa. No se lee.
que fue el asiento del cochero, ¿no? Es una filigrana que le han añadido, pero no han añadido, pero no creo que sea real. Vaya la Federica. ¿Alguna pregunta, por favor? Pues yo quiero hacer una pregunta, Álvaro. Cuando nos han pasado tu currículum, dice que estás haciendo un estudio sobre el coche sevillano del siglo XVIII. Entonces, la primera pregunta es, ¿ese estudio tiene fecha de finalización? ¿Lo vas a compartir? Claro que sí, tiene fecha de finalización, lo que no la puedo decir, porque no lo sé, pero estoy en ello. Estoy en ello. Vale. Es que se sabe un poco, yo estoy disfrutando muchísimo porque estoy aprendiendo mucho, pero se sabe poco. Tengo como mucha información de la bajada. Vale. Era un poco preguntar el avance, hombre, el sentido del avance, porque la verdad es que bueno, pues estaríamos encantados de verlo, ¿no? Y luego la otra pregunta, hablas del coche sevillano. ¿Por qué es sevillano? ¿Porque te has basado en un censo de esa época en Sevilla o porque lo que se considera un estilo diferente al resto? No, porque son de aquí, porque la documentación es de aquí, entonces no es que sean distintos. Pero es significativo, por ejemplo, que de esos, me parece que son 580, con seguridad solo hay 3 de fuera, uno de Londres, uno de Barcelona y otro de Madrid. Pero ¿te refieres de fuera porque son las construcciones? No se conserva ninguno y no sabemos casi nada de ello. Vale. Ese registro es como un registro parecido a este, pero de 1723. Entonces, solo de 3 se dice que fuesen de fuera, que a lo mejor para alguno más había, yo qué sé. Pero eso es lo que están registrados. Eso, ahí sí que me da la sensación, en ese caso, que sí hay más Congo. Porque, por ejemplo, el asistente de Sevilla, que es el que impuso la norma, no registra ningún coche. El arzobispo, que era Luis de Salcedo, tampoco. Y tendría... el canónigo de la catedral, que en ese momento eran 80 o 90, esos tendrían, no sé si todos, pero muchos tendrían, no saben ni uno. También en lo que te decía Iván, te comentaba antes, de las herencias. Así En herencia salen las cosas a relucir. En la herencia ven los coches que se dejan de uno para otro. Eso es porque un amigo mío dice, yo buscando otra cosa me he encontrado los coches que había, ¿sabes? Eso es muy clásico. Pues ahí también puedes investigar, ¿sabes? O lo que sea, importantísimo, saber de nuestra historia, hombre, que eso es, ¿sabes? Pues muy bien, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para Álvaro. Álvaro, estos coches de México fundamentalmente eran llevados de aquí o se fabricaron allí con planos de aquí o... Creo que se fabricaron allí la mayoría, pero eso de los virreyes que he hecho referencia, los virreyes llevarían casi todos ellos. O sea que así como los más lujosos y eso se llevaron de aquí. Se llevaron de aquí. Ya. Algunos con toda seguridad, lo que pasa es que no se conservan, pero algunos lo llevaban porque hacían este que hizo su entrada en un coche inglés, ¿no? Ese lo traía del puesto de Sevilla, seguro, ¿no? Hay una cosa que son los manifiestos de carga. Sí. Está todo especificado. O sea, el archivo de carga, es una investigación importante. Pero es que están el otro día, por casualidad, me han mandado un libro interesantísimo, pero de la doma de caballos en toda Sudamérica. ¿Qué te ha dicho José Manuel? Interesantísimo, ¿sabes? Interesantísimo. Y están los manifiestos, bueno, hablan ellos de quién va a llegar con los caballos de América, que durante 200 años seguimos con los caballos, que no son los 12 de Colón, sino que son 5 yeguas, sino que son 200 años con los caballos. ¿Vale? Por eso, además, hay que pensar que lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido, porque si el coche era barroco, la ciudad de Barroco y de la ingeniería que era aquí. No, sí, pero cambia Cádiz. Claro, y el transporte es muy complicado. Claro, un coche es un aparataje. Y después, eso se sabe con la corte, que es algo. Claro, si el coche se usa para la entrada del embajador, no sé dónde, en París, ahora tienen que traerlo a Madrid. A Madrid llegaba destrozado, porque lo tenían que desmontar. Como viniese, no podía venir por carretera, porque no llegaba, que no llegaba. Entonces, eso en Madrid, en Barcelona se ve más, ¿no? Que, bueno, claro, ahí también se usan
una cosa que cuando lo coche, a mí en Madrid dura mucho más porque tienen muchísimos más, entonces pueden, bueno, tienen todo un regimiento de gente que se lo va arreglando. Pero yo creo que India pasarían no mucho, pasarían pero no mucho. ¿No? Bueno, ya se contigo. Y ese regalo que sacado que han ido ya 23. Número que lo lea. Este de 1815. ¿Más cosillas? Una cosilla. Mira, a la par que estamos viendo que Flori lo ha puesto además en la tele, lo estamos viendo bien en grande y disfrutándolo, y compartiendo con ustedes y con este señor los grandes conocimientos que tiene, hemos estado buscando que Ray quería ver de qué época era este carruaje que tenemos en pantalla. Entonces hemos encontrado buscando que es de finales del 18 y principio del 19, ponen aquí. Y que también era una estufa eucarística. Eso es lo que hemos encontrado. No, yo te he dicho que no mires eso porque esos carteles los que hay ahora puestos los he escrito yo, por lo tanto. Sí, pero no tenemos prácticamente datos, es una tragedia. Y después México pasa otra cosa que todavía peor, porque yo he visto más, se considera claro, como eso de principio del 19, pues yo ya no sé si es 1810 en época española o 1830, que ya Que no sé si... todavía porque son más uniformes, ¿no? Sí, pero los dibujos se ven que son eucarísticos, me da la impresión. Sí, eso sí, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Esto es, no sé si una tiara papal, esto el ojo de Dios, tal y cual, no, eso está claro, la función está clara, ¿no? Pero tenemos pocos datos, Y lo del comercio es muy interesante, pero yo también encontré en el archivo de India un caso de un tío de Bilbao, me parece que compra un coche en Londres, una casa que se llama Maberly, no sé si eso es. En 1815, esta fecha, con la intención de llevarlo a México. Yo solo sé con los papeles de la compra, mitad en inglés, mitad en español, si llegaría a México, ¿no? Del archivo de India, de eso que tú dices, de los registros de paso, ¿no? Pero el comercio debía ser una cosa interesante, pero complicada de todo. Chisme, porque eran muy grandes, ¿no? También otro caso que es muy curioso, no sé si en el año 1666 pasa un embajador de Londres que va a Madrid y viene con, tampoco muy claro, viene con dos carrozas desmontadas, por eso se dice desmontada desde Inglaterra para hacer su entrada a Madrid. Y después en Sevilla compra coches de camino. Claro, coches de camino que tenían que estar hechos porque en Sevilla pasó 3 o 4 días, porque es que no pasa más, no da tiempo a hacerlo. Pero las referencias que tenemos del comercio, que es una cosa interesantísima, pues no son muy... No, para estudiarlo. La falta de investigación me da pena, pero falta mucha investigación sobre los coches de caballos, sobre los caballos, todo, y la forma de montar y todo. Interesante todo eso. Bueno, eso es todo acompañado de los arneses, ¿no? Claro, ese es otro mundo. El mundo de los arneses, los misioneros. Sí, más cosillas. Bueno, pues entonces, Teresa, dinos adiós. Teresa, no sé si tengo que quitar esto, creo que tengo que quitar esto, ¿puede ser? Ya está. He mutado otra vez nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Álvaro, por la exposición. La verdad que nos ha enganchado y quedamos a la espera todo de ese estudio, de que vea la luz, ¿no? Porque, como decía ahora mismo Ramón, hay poca investigación, hay poco escrito y estamos casi todos los que están aquí, ¿no? Pues casi autodidactas, buscando información de un sitio y de otro, y necesitamos personas que, como tú, pues aglutinen este conocimiento y además que nos lo ofrezcan, ¿no? Yo creo que no hay mayor generosidad que el compartir el conocimiento. Así que muchísimas gracias y ojalá nos veamos próximamente así cara a cara a todos. Bueno, en principio está previsto la próxima reunión nuestra. No lo sé si vamos a tenerla porque estamos en diciembre, todo el mundo está muy ocupado, muchas comidas, está prevista para el 13 martes de diciembre, que va a ser sobre el paso del San ¿qué? Italiano.
Sí. Ah, que no me sale el nombre. De los Alpes, bueno. Con los Alpes, vamos. El paso de los Alpes que lo hizo Folke y que él iba a contar su experiencia, ¿no? Sí. Y si alguien tiene alguna cosa sobre el Camino de Santiago, que lo hayan hecho en caballo, en coche caballo, pues también podríamos añadirle al tema, ¿cómo se llama? San Bernardo. No, no lo diré. Bueno, está previsto, ya veremos, tantearemos un poco entre los tertulianos, si conviene dejar los paneros o no. No, pero son los del fútbol, que le encanta el periódico de fútbol. Mariano, tienes el micro abierto. El fútbol, Mariano, el fútbol. ¿Eh? Que voy en el coche y pensaba que no lo tenía abierto. Perdón, que le estoy diciendo a Isabel que los de los coches caballos somos peor que los del fútbol. Que nada más que queremos esto y hablamos nada más que de esto, pero no tenemos periódico de fútbol. Se vean Bueno, un abrazo Muchas fuerte. gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Es que yo quería hablar de esto, pero ni es lo que dije ni he buscado la situación. Entonces lo he hecho así. O sea, ese es PowerPoint, vamos, que además quedará también grabado, vamos, creo, ¿no? Y la que corta ya. Que es un grupo igual.